Claro que sí. En Nueva York, Charlie Gordon, un hombre bondadoso con discapacidad intelectual, vivía solo en un pequeño apartamento y hacía todo lo posible por cuidar de sí mismo. Trabajaba medio tiempo en una panadería que, con el paso de los años, se había convertido en un segundo hogar para él. A pesar de las dificultades que enfrentaba a diario y de las constantes burlas de quienes lo rodeaban, Charlie conservaba una actitud amable y sincera hacia los demás. Deseando ser más inteligente y comprender mejor el mundo, asistía a una escuela para adultos con discapacidad intelectual, donde estudiaba bajo la guía de su compasiva maestra, Alice Kinnian. Un día, el neurocirujano Jonah Strauss visitó la escuela junto a Alice para seleccionar a un candidato para una cirugía experimental capaz de aumentar la inteligencia humana. Tras evaluar a varios alumnos, Alice le recomendó a Charlie como el mejor candidato para el procedimiento. Más tarde, Charlie acudió a su trabajo en la panadería, donde intentaba cumplir con todas sus responsabilidades, mientras soportaba las bromas pesadas de sus compañeros. En una ocasión, uno de ellos le pidió que recogiera una bandeja caída en el suelo. Con las manos ocupadas, Charlie intentó levantarla, utilizando la pierna, y logró hacerlo, lo que lo llenó de orgullo. Sin embargo, Gimpy aprovechó la situación para burlarse de él, animándolo a levantar la bandeja aún más alto. Sin darse cuenta de la trampa, Charlie perdió el equilibrio y cayó de espaldas mientras todos estallaban en carcajadas. Convencido de que reían con él y no de él, Charlie también se unió a las risas, sin comprender que estaba siendo humillado por quienes consideraba sus amigos. Después del trabajo regresó a su edificio, saludó afectuosamente a su vecina y continuó con su rutina habitual. Más tarde asistió a clases, donde Alice anunció una próxima excursión al planetario. Antes de despedirse, habló a solas con Charlie y le confirmó que había respondido correctamente durante la visita del Dr. Strauss, algo que aumentó aún más su esperanza de ser elegido para la operación. Impulsado por su deseo de volverse más inteligente, Charlie acudió al laboratorio para someterse a una serie de pruebas dirigidas por Bert. Durante una de ellas observó unas manchas de tinta, aunque fue incapaz de identificar las figuras ocultas que otros podían ver. Después participó en una prueba de laberinto utilizando un dispositivo que lo guiaba cuando tomaba un camino equivocado. A pesar de sus esfuerzos, fue incapaz de encontrar la salida. Entonces conoció a Algernon, un ratón de laboratorio que resolvió el mismo laberinto en cuestión de segundos, dejando a Charlie impresionado por su inteligencia. Posteriormente, Charlie se reunió con el Dr. Strauss, quien le explicó que la operación podría aumentar su inteligencia, aunque los resultados no estaban garantizados. Con la ilusión de cambiar su vida para siempre, Charlie aceptó participar en el experimento. El día señalado acudió al hospital llevando consigo algunos objetos personales que consideraba de buena suerte. Mientras era preparado para la cirugía, varios recuerdos dolorosos de su infancia atravesaron su mente. Poco después fue sedado y el equipo médico comenzó el procedimiento. Horas más tarde despertó en una habitación del hospital y encontró a Alice esperando junto a su cama. Lo primero que quiso saber fue si ya se había vuelto más inteligente, pero pronto descubrió que los resultados tardarían algún tiempo en manifestarse. Aún así, tanto Alice como los médicos mantenían la esperanza de que el experimento fuera un éxito. Un par de días después, el Dr. Strauss y Bert revisaron la evolución de Charlie y le explicaron que su caso podía ayudar a que otras personas no pasaran por las mismas dificultades que él había vivido. Días más tarde, Bert volvió a preparar el laberinto para medir su progreso, pero Charlie perdió repetidamente contra Algernon. Esto lo frustró, pues por primera vez comprendió que incluso un ratón podía superar su inteligencia. Bert le aclaró que Algernon no era un ratón común, ya que también había sido sometido a una operación similar. Más tarde, Charlie regresó a la panadería por primera vez después de la cirugía. Al llegar, encontró el lugar vacío y se confundió, hasta que sus compañeros salieron de sus escondites para darle una sorpresa de bienvenida. Aunque Charlie se alegró mucho, Gimpy pronto intentó asustarlo diciéndole que el señor Donner buscaba un reemplazo y que podría despedirlo como a Oliver. Asustado, Charlie corrió a la oficina de Donner, pero el jefe lo tranquilizó y le prometió que tendría trabajo de por vida. Durante las siguientes semanas, Charlie trabajó de cerca con Alice y Bert. Poco a poco comenzó a dominar operaciones matemáticas, mejoró su lectura y ortografía, y también aprendió a resolver laberintos digitales en una computadora. Sus avances impresionaron a Alice, quien siguió apoyándolo con paciencia mientras él ganaba cada vez más confianza. Un día, Bert organizó una nueva competencia entre Charlie y Algernon. Esta vez, a diferencia de los intentos anteriores, Charlie resolvió el laberinto con rapidez y llegó a la meta antes de que Algernon siquiera pudiera avanzar demasiado. El resultado emocionó tanto a Charlie como a Bert, quienes celebraron el logro con alegría. Después, Charlie jugó un rato con Algernon, a quien ya veía como un compañero especial.
Más tarde, en la panadería, Charlie sorprendió a todos al pasar su tiempo libre, leyendo con concentración y comprendiendo mucho mejor cada palabra. Sus compañeros, esperando verlo fracasar, lo animaron a manejar la mezcladora industrial. Aunque al principio tuvo miedo de cometer un error y detener la producción, terminó confiando en ellos y decidió intentarlo. Para sorpresa de todos, configuró la máquina correctamente y logró operarla a la perfección. Cuando el señor Donner llegó dispuesto a reprenderlo, quedó impresionado al ver que Charlie había hecho el trabajo sin fallas. Sus compañeros celebraron el éxito, mientras Gimpy quedó molesto al ver que su plan había salido mal. Deseando celebrar el día en que por fin había resuelto un problema, en lugar de causarlo, Charlie invitó a sus compañeros a un bar. Allí uno de ellos lo animó a bailar, y Charlie terminó disfrutando la noche. Sin embargo, Gimpy no soportó verlo feliz y lo hizo tropezar con su bastón. Al principio, Charlie creyó que había sido un accidente y se rió de sí mismo, pero cuando Gimpy fingió ayudarlo y lo dejó caer de nuevo, Charlie finalmente entendió que se estaba burlando de él. Herido, le dijo que él nunca se había burlado de su discapacidad y salió del lugar profundamente afectado. Después de esa noche, Charlie se encerró varios días en su apartamento, dolido por descubrir la crueldad de personas que siempre había considerado sus amigos. Preocupada por su ausencia, Alice fue a visitarlo. Charlie se avergonzó al verla entrar en su desordenado apartamento e intentó recoger todo con nerviosismo. Aunque estaba herido y confundido, también le expresó a Alice el cariño que sentía por ella, lo que despertó en él recuerdos de su infancia y lo dejó emocionalmente alterado. Más tarde, cumpliendo lo prometido a Alice, Charlie visitó al Dr. Strauss para hablar sobre su pasado. La conversación hizo que comenzaran a regresar recuerdos dolorosos de su infancia, incluyendo el rechazo de su madre, las burlas de otros niños y las humillaciones recientes en la panadería. Todo aquello lo dejó profundamente pensativo, pues empezó a comprender con más claridad el dolor que había cargado durante toda su vida. Tiempo después, Bert reprodujo antiguas grabaciones realizadas durante las evaluaciones iniciales de Charlie. Al escucharlas, Charlie quedó profundamente impactado al descubrir cuánto había cambiado desde la operación y apenas pudo reconocer a la persona que había sido. Abrumado por esa revelación, buscó consuelo en Algernon, convencido de que el ratón era el único ser capaz de comprender realmente lo que estaba experimentando. Aunque estaba feliz por su progreso intelectual, también entendía que jamás volvería a encajar completamente en ninguno de los dos mundos. Días después, Charlie y Alice pasaron tiempo juntos leyendo. Durante la actividad, Charlie demostró una capacidad de aprendizaje extraordinaria al memorizar y comprender textos complejos con una facilidad sorprendente. Más tarde, en la panadería, volvió a impresionar a todos cuando corrigió una discusión sobre béisbol utilizando datos precisos que había aprendido recientemente. Esto enfureció a Gimpy, quien ya no podía verlo como alguien inferior. Con el paso del tiempo, Charlie y Alice comenzaron a acercarse más. Lo que antes era una relación estrictamente entre maestra y alumno, empezó a transformarse en una amistad mucho más profunda. Sin embargo, mientras su inteligencia seguía creciendo, Charlie también comenzó a descubrir que la inteligencia emocional no avanzaba al mismo ritmo. A pesar de comprender conceptos cada vez más complejos, seguía sintiéndose perdido respecto a sus emociones y relaciones personales. Poco después, Charlie escuchó accidentalmente a Frank y Gimpy hablando de él a sus espaldas. La conversación confirmó sus peores sospechas. Muchos de los hombres con quienes había trabajado durante años nunca lo habían considerado un amigo, sino una fuente constante de diversión. La revelación lo hirió profundamente y terminó de destruir la imagen idealizada que tenía de ellos. Más adelante, el Dr. Strauss le informó que sería presentado ante importantes científicos durante una convención internacional en Chicago. Lo que debía ser un reconocimiento terminó convirtiéndose en una discusión. Charlie comprendió que para muchos investigadores seguía siendo un experimento exitoso más que una persona. Molesto por la situación, dejó claro que no estaba dispuesto a ser utilizado como una herramienta para conseguir prestigio académico. Pocos días después recibió otro golpe inesperado. El señor Donner lo llamó a su oficina y le informó que varios empleados habían pedido que fuera despedido. Aunque Donner intentó explicarle que las cosas habían cambiado y que ya no encajaba con el grupo como antes, Charlie sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Devastado por el rechazo, abandonó la panadería y buscó a Alice para desahogar su frustración. Por primera vez admitió que las personas a las que había querido parecían odiarlo ahora. Dominado por la tristeza y la confusión, Charlie intentó acercarse románticamente a Alice, pero ella no estaba preparada para ese momento y se alejó. A la mañana siguiente, Charlie fue a buscarla nuevamente
y le confesó algo que comenzaba a preocuparlo seriamente. Estaba empezando a perder recuerdos. Temiendo que algo anduviera mal, ambos decidieron continuar con el viaje a Chicago junto al Dr. Strauss. Durante la convención, Charlie observó horrorizado cómo los científicos analizaban públicamente su vida y mostraban grabaciones de la persona que había sido antes de la operación. Mientras contemplaba aquellas imágenes, sintió que estaba viendo a un completo desconocido. Cuando finalmente subió al escenario, comprendió que había olvidado una parte importante de sí mismo y que aquel hombre sencillo seguía siendo parte de quien era realmente. Abrumado por la situación y cansado de ser tratado como un experimento, Charlie provocó un caos en la convención, liberando a los ratones utilizados para las investigaciones. Aprovechando la confusión, rescató a Algernon y abandonó el lugar. Poco después discutió con Alice, quien estaba indignada por lo ocurrido. Sin embargo, Charlie ya había perdido la confianza en los científicos y comenzaba a cuestionar seriamente todo lo relacionado con el experimento. Durante los días siguientes se aisló de casi todo el mundo. En varias ocasiones regresó a observar la panadería desde la distancia y recordó tanto los buenos como los malos momentos que había vivido allí. Al mismo tiempo comenzó a obsesionarse con los resultados de estudios anteriores que sugerían una terrible posibilidad. El aumento de inteligencia podría ser temporal. La idea de volver a ser la persona que había sido antes de la operación comenzó a perseguirlo constantemente. Intentando distraerse, visitó un bar donde conoció a una mujer llamada Faith, aunque al principio le costó relajarse porque seguía preocupado por Algernon. Terminó aceptando bailar y logró disfrutar de la noche. Por unas horas dejó atrás el miedo, las dudas y las preocupaciones sobre el futuro, recuperando algo de la alegría que había perdido durante los últimos meses. A la mañana siguiente, Alice visitó a Charlie para disculparse por la discusión que habían tenido en Chicago. Durante la conversación, Charlie admitió que por primera vez en mucho tiempo había logrado sentirse realmente feliz, pero Alice le recordó que no podía ignorar el problema que se acercaba. Siguiendo su consejo, Charlie volvió a reunirse con el Dr. Strauss, quien le confesó que la situación era mucho más compleja de lo que habían imaginado y que ahora dependían de él para comprender los resultados del experimento. La conversación fue interrumpida por Bert, quien llegó con noticias alarmantes. La regresión de Algernon había comenzado. Aunque algunos intentaban mantener la esperanza, Charlie comprendió inmediatamente lo que aquello significaba. Si Algernon estaba perdiendo sus capacidades, tarde o temprano, él sufriría el mismo destino. A partir de ese momento decidió dedicar todo su tiempo a investigar una posible solución. Durante los días siguientes trabajó sin descanso, apenas dormía y pasaba jornadas enteras analizando información, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, observaba con impotencia cómo Algernon se deterioraba cada vez más. Ver al ratón luchar por realizar tareas que antes resolvía fácilmente era como contemplar su propio futuro. Aún así, Charlie continuó investigando y compartiendo sus avances con Strauss y Bert. Poco a poco llegó a la conclusión de que existía un aspecto fundamental del experimento que nadie había logrado comprender. Aunque podía explicar gran parte del proceso, seguía faltando una pieza crucial que impedía encontrar una solución definitiva. Una noche, mientras descansaba en el laboratorio, Bert lo despertó para informarle que el estado de Algernon había empeorado considerablemente. Los investigadores querían estudiar al ratón para descubrir qué había salido mal, pero Charlie se negaba a rendirse. Continuó cuidándolo y aferrándose a la esperanza de encontrar una respuesta antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma noche tuvo varios sueños relacionados con su madre. Al despertar, impulsado por una necesidad que llevaba años reprimiendo, revisó su expediente médico para localizarla. Mientras buscaba información, descubrió algo que lo afectó profundamente. Su madre había recibido dinero a cambio de autorizar la operación. Aquello añadió una nueva capa de dolor a los conflictos que arrastraba desde la infancia. Al día siguiente habló nuevamente con el Dr. Strauss y le presentó sus conclusiones. Charlie había llegado a una verdad devastadora. La regresión no era una posibilidad remota, sino una consecuencia inevitable del experimento. También comprendió que, a pesar de toda su inteligencia, los científicos habían cometido errores fundamentales y que muchas veces quienes se consideraban genios eran incapaces de entender aspectos esenciales de la condición humana. Decidido a cerrar heridas del pasado, Charlie viajó hasta la casa de su madre. Permaneció horas observando la vivienda antes de reunir el valor necesario para acercarse. Cuando finalmente la encontró, Rose reaccionó con miedo y rechazo. Sin embargo, Charlie insistió hasta lograr hablar con ella. Durante la conversación obtuvo respuestas que había buscado toda su vida. Aunque las explicaciones de su madre no lograron borrar el dolor, sí le permitieron comprender mejor lo ocurrido y enfrentar aquellos recuerdos con una madurez que antes no poseía. Después de despedirse de Rose, Charlie regresó junto a Alice y le contó todo lo sucedido. Durante la conversación admitió que siempre había creído que su madre era incapaz de amarlo. Alice intentó consolarlo y finalmente le confesó que llevaba mucho tiempo enamorada de él. La revelación sorprendió a Charlie y ambos comenzaron una relación, disfrutando juntos de un breve periodo de felicidad.
Sin embargo, la tragedia llegó poco después. Una noche, mientras trabajaba en el laboratorio, Charlie encontró a Algernon agonizando. A pesar de sus esfuerzos, el pequeño ratón murió en sus manos. La pérdida lo devastó. Algernon había sido mucho más que un experimento. Había sido su compañero durante el periodo más importante de su vida. Incapaz de permitir que utilizaran su cuerpo para nuevas investigaciones, Charlie lo enterró en su jardín junto al relicario de su madre y pasó largo tiempo llorando frente a su tumba. Al día siguiente, cuando Alice fue a visitar a Charlie, encontró una nota en la que él le pedía reunirse con él en el campus. Cuando finalmente se encontraron, Charlie tomó una de las decisiones más dolorosas de su vida. Consciente de que su deterioro intelectual avanzaba rápidamente, le explicó que tarde o temprano olvidaría todo lo que habían vivido juntos. No quería que los recuerdos felices que habían construido terminaran siendo reemplazados por el sufrimiento de verlo desaparecer poco a poco. Aunque la decisión le rompió el corazón, Alice comprendió sus motivos. Incapaz de encontrar una solución, terminó llorando mientras Charlie intentaba consolarla por última vez. Poco después, convencido de que la regresión era inevitable, Charlie regresó a la panadería para hablar con el señor Donner. Le explicó que ya no sería capaz de realizar las tareas complejas que había aprendido durante los últimos meses y que necesitaba prepararse para lo que estaba por venir. Sin embargo, al entrar al establecimiento se encontró con una cálida bienvenida. Sus antiguos compañeros lo recibieron con entusiasmo y, aunque algunos seguían haciendo bromas a su costa, Charlie volvió a sentirse parte del grupo. Al observarlo, Donner comprendió que, a pesar de todo lo ocurrido, Charlie seguía perteneciendo a aquel lugar y decidió contratarlo nuevamente. Con el paso de las semanas, la regresión continuó avanzando. Finalmente llegó el día que Alice había estado temiendo desde que conoció los resultados del experimento. Charlie regresó a la escuela para adultos con discapacidad intelectual y volvió a ocupar un lugar entre los alumnos. Mientras los demás estudiantes interactuaban con él con total normalidad, Alice observaba la escena intentando contener sus emociones. Sabía que estaba presenciando el final del hombre extraordinario, en el que Charlie se había convertido durante un breve periodo de tiempo. A medida que avanzaba la clase, Charlie mostraba cada vez más señales de haber regresado a su estado anterior. Para él, todo parecía normal, pero para Alice era una experiencia devastadora. Al terminar la jornada, salió del aula incapaz de contener el llanto. Charlie la siguió y al verla llorar, intentó consolarla con la misma bondad que siempre lo había caracterizado. Aunque ya no conservaba la brillante inteligencia que había adquirido, seguía siendo la misma persona amable y generosa de siempre. Antes de despedirse, Charlie compartió una última reflexión. Creía que todo lo que había vivido había servido para representar a las personas que eran consideradas diferentes o menos inteligentes por la sociedad. También le hizo una petición muy especial a Alice, que de vez en cuando llevara flores a la tumba de Algernon, el pequeño ratón que había recorrido junto a él el mismo camino de ascenso y caída. Finalmente, con una sonrisa llena de inocencia, se despidió de ella.